San Lucas capítulo 12 versículos 32 a 48. Jesús propone a sus discípulos cómo gestionar la propia vida y los bienes de este mundo. Dijo Jesús: no temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni la polilla los roe. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí está también su corazón. Jesús comienza invitando a sus discípulos a no tener miedo, porque lo que Él les está formulando es algo muy fuerte y peligroso. Los asusta demasiado porque tiene que ver con la administración de los bienes, donde se corre el riesgo de equivocarse. Por otra parte, Jesús se dirige a un pequeño rebaño porque son pocas las personas que pueden seguir lo que Él está proponiendo. Les dice: no tengan miedo en vender todo y dar limosna. Pero no se trata de tirar la casa por la ventana, como decimos. Esto nos traería una serie de problemas. En hebreo no existe el término limosna, como nosotros lo entendemos, sino que se utiliza la palabra sedaká, que significa justicia, es decir, distribuir de acuerdo a las necesidades del otro. Y esto causa mucho miedo, el miedo de quedarse con las manos vacías. Porque hay como una tendencia, un impulso en el hombre a acumular los bienes, pero todo lo que no se comparte durante la vida, la muerte lo arrasa. Es por esto por lo que Jesús dice: consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni la polilla los roe. Ahora Jesús quiere aclarar la propuesta con 3 parábolas. Escuchemos la primera. Tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Sean como aquellos que esperan a que el amo vuelva de una boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. La parábola se ambienta en la casa de un señor rico que ha salido para una fiesta de bodas. La alusión es claramente a Jesús, que ha entrado en la casa del Padre para celebrar las bodas del Cordero, la fiesta a la cual todos estamos invitados. Una vez que Jesús ha cumplido su misión en este mundo, confía su casa a sus discípulos, es decir, les entrega la comunidad cristiana donde se construye el mundo nuevo. Notemos que en esta casa todos son servidores, de acuerdo con sus carismas. Ninguno es patrón de otro. Todos son hermanos. El verdadero patrón es el Señor que se ha ido. Jesús dice que la actitud de sus discípulos es la de tener siempre atada la cintura. Nunca pueden dejarla suelta porque no pueden perder tiempo amarrándosela, es decir, en todo momento ellos tendrán que estar listos para servir. Y la segunda comparación que hace Jesús es con la lámpara encendida. Significa que el discípulo de Cristo nunca apaga la luz, es decir, no pone un letrero en la puerta que diga no molestar. Todo lo contrario, tiene la lámpara encendida para que a quien llegue a cualquier hora se le pueda atender, bien sea de día o de noche. Jesús dice que el más grande no es el que está a la mesa esperando a que le sirvan, sino el que sirve. Es por esto por lo que Él concluye esta primera parábola con una bienaventuranza que invierte totalmente la forma de pensar de su tiempo. Dichosos los sirvientes a quienes el amo, óiganlo bien, el amo, al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. El patrón está viniendo continuamente. Es más, está presente, es Jesús y viene para hacer fiesta, para salvarnos únicamente. Él se hace presente en el pobre, en el que tiene necesidad y llama a nuestra puerta. Él es el que nos pide nuestros bienes y nosotros los tenemos a la mano, listos para entregárselos. Esta es la mejor manera de hacer un buen negocio. Los bienes pueden ser materiales, pero también son nuestras capacidades y carismas que tendrían que estar disponibles para el servicio del hermano. Y ahora Jesús presenta la segunda parábola. Entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete de su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Es una comparación muy extraña porque parece antipático un Dios que espera el momento menos oportuno
aquel en que el hombre está descuidado para agarrarlo por sorpresa y tal vez llevarlo a la perdición. Lógicamente, el significado de la parábola no es este, no, porque así el Evangelio no es una buena noticia, sino solamente una amenaza. La muerte, sin lugar a duda, que nos quita los bienes, nos deja sin nada, pero realmente el ladrón de esta parábola es Dios mismo, que llega para quitarnos los bienes, pero no es en el momento de la muerte, sino cuando Él entra en nuestra vida. Porque cuando Él entra dentro de nosotros, nos asemejamos a Él. Entonces distribuimos nuestros bienes a quienes los necesitan de acuerdo con la voluntad de Dios. Él se presenta como un ladrón, pero no para robar, sino para salvar, para invitar a recibir el reino de Dios. Ciertamente la imagen de un ladrón tiene un aspecto negativo, amenazante, pero su finalidad es poner en guardia ante el peligro de perder la oportunidad de la salvación, oportunidad que quizás no se vuelva a presentar. El ideal es que el ladrón no se encuentre sin posesiones, así no se puede llevar nada. Por tanto, hay que estar vigilantes frente a la administración de los bienes de este mundo, y de esta vigilancia trata la tercera parábola. Pedro le pregunta: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Señor contestó: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor tendrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentre actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos los bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarde en llegar, se pone a castigar a los empleados, a comer y a beber y emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo cometa acciones dignas de castigo será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá; a quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Todos tendrán que estar vigilantes, pero especialmente aquellos a quienes se les ha confiado una responsabilidad en la comunidad cristiana. Ellos no son patrones ni propietarios, sino administradores. Son hermanos, son siervos que entre los servidores. El ministerio de estos servidores en el pequeño rebaño puede ser desarrollado de dos maneras. O se comportan como siervos fieles y sabios que reparten las raciones de comida a su tiempo, es decir, se empeñan en un servicio generoso a favor de sus hermanos; o por el contrario, ellos pueden obrar por sus propios intereses y actuar como patrones de las personas que les han sido encomendadas. Estos siguen la lógica del mundo, no han sido capaces de unir su vida a la del Maestro. Es que en las comunidades cristianas para las que escribe Lucas, hay algunos que presiden estas comunidades guiados por la lógica del mundo. Se imponen sobre los otros y en vez de servir quieren ser servidos. Son ociosos, holgazanes, derrochan sus bienes en fiestas y banquetes. Además son arrogantes y déspotas. Para ellos se utiliza un verbo muy amenazante, dicotomeo en griego, que quiere decir echar fuera, es decir, ellos tienen que salir del pequeño rebaño. En otras palabras, estas personas que se comportan como patrones corren el peligro de ser excluidas, tratadas como traidoras y colocadas entre los infieles, miembros eminentes de la iglesia, y sin embargo sobre ellos pende una dramática e inesperada sentencia. Dios los considerará unos fracasados. No serán condenados al infierno, no, pero será trágico para ellos tener que admitir que han administrado los bienes de Dios de una manera nefasta. La imagen del castigo severo con palos refleja el contexto social en el que se solía castigar severamente y a veces con crueldad al siervo que no cumplía con su deber. Está claro que el Señor no castiga a nadie, pero la imagen quiere subrayar cuán despreciable es el comportamiento de estos guías de comunidades, de estos líderes que, encontrándose en la privilegiada posición de quienes han conocido mejor que todos la voluntad del Señor, se comportan de manera miserable. Por consiguiente, su responsabilidad es mayor.
Se trata de una amonestación muy fuerte para quienes son responsables de animar a las comunidades cristianas. Ellos más que todos tendrán que vigilar para que ejerzan su servicio de acuerdo con la propuesta del Evangelio y con la opción que han hecho por Jesús de Nazaret. Les deseo un feliz domingo.